Hola con todos, jovencitos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy que es referente a la frase verbal, ¿no? La frase verbal pues es similar también a lo que vimos respecto a la FN. Va a presentar un núcleo y el núcleo siempre va a ser un verbo, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es la definición primero. Nos señala que la frase verbal, dice, es la unidad sintáctica que cumple la función de predicado de la oración bimembre, ¿no? Entonces, una oración bimembre es aquella que tiene la estructura de sujeto y predicado. Entonces, a eso hace referencia aquí, ¿no? Ahora, en cuanto a la estructura, les señalé pues comparativamente similar a lo que es la frase nominal. Va a tener como núcleo a un verbo. La frase nominal tiene como núcleo a un nombre o puede ser también un pronombre, ¿no? Entonces aquí la frase verbal no tiene como núcleo un verbo. Ahora bien, ¿qué más tiene esta frase verbal? También tiene complementos, ¿no? Estos complementos pueden ser complemento de objeto directo, complemento de objeto indirecto, los complementos circunstanciales, ¿no? Los complementos de atributo, etcétera, ¿no? Ahora, esta frase verbal se va a clasificar en atributiva y en predicativa, ¿no? Ahora, la frase verbal atributiva es aquella que va a presentar como núcleo, o sea, como verbo, a un verbo copulativo y seguido pues de el atributo, ¿no? Entonces, para que se clasifique como frase verbal atributiva, siempre va a presentar a un verbo copulativo, ¿no? Ahora, en algunos casos podemos encontrar también la presencia de un verbo copulativo, pero que esté acompañado pues de un complemento circunstancial, ¿no? Si María está con sus amigos conversando, entonces ahí no es el atributo, ¿no? Entonces está predicando, ¿no? Lo que viene a ser un complemento circunstancial de compañía, ¿no? Entonces, no es que todos los verbos copulativos van a estar enlazando pues un atributo también. Entonces, si María está con sus amigos conversando, va a ser pues una predicativa porque predica un complemento circunstancial, ¿no? De compañía, ¿no? Entonces, tenemos aquí en la siguiente que es una frase verbal predicativa. Y esta frase verbal predicativa predica, dice, ¿no? El verbo entonces va a predicar. ¿Qué puede predicar? Objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial. Estos complementos, lo que vienen a ser del verbo, ¿no? Puede ser pues el complemento predicativo en base a lo que es un complemento agente, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver luego en las siguientes diapositivas, ¿no? Bien, tenemos aquí ejemplos de frase verbal, ¿no? Si bien es cierto, señalamos aquí dentro de la clasificación lo que es pues una frase verbal atributiva y una frase verbal predicativa. Entonces aquí tenemos en la primera lo que es ejemplos de frase verbal atributiva, ¿verdad? Entonces, aquí voy a utilizar un colorcito verde, ¿verdad? Para que sea una frase verbal atributiva, tiene que presentar un verbo copulativo, ¿no? Tenemos aquí fue, ¿no? Aquí está el verbo está, ¿no? Aquí está el verbo en perífrasis verbal, han sido verbo auxiliar más el verbo principal del verbo ser. Luego tenemos deben ser,
la perífrasis verbal también, ¿no? Entonces, cuando tenemos perífrasis verbal, no sé, perífrasis verbal se denomina que va a estar acompañado pues de verbo auxiliar más el verbo principal. Entonces aquí, cuando tenemos esto sería pues el verbo principal. El verbo principal es un verbo copulativo. Es un verbo copulativo. Y esta es la que manda, ¿no? Igual aquí también del verbo ser, no sido, conjugado, ¿no? Entonces, todos tienen verbo copulativo, ¿no? Ahora, dice, su hermano fue presidente de este club. Presidente de este club señala pues una característica de este sujeto, ¿no? De este sujeto. Por lo tanto, la parte que está subrayada, incluido el verbo, viene a ser pues una frase verbal atributiva, ¿no? Ahora, la siguiente, mis amigos están muy contentos. Verbo copulativo. Entonces, aquí de amigos está señalando una característica, que están contentos, ¿no? Entonces, tenemos ahí el atributo. Entonces, aquí el atributo puede ser un nombre o puede ser un adjetivo, ¿no? Entonces, repito, el atributo puede ser un nombre o puede ser un adjetivo. José y Andrés han sido candidatos. También tenemos aquí de estos dos sujetos que señalan una característica, ¿no? Entonces, Luis, tu primo, debe ser más perseverante, ¿no? Aquí también señala, pues, de Luis que una característica que debe ser más perseverante, ¿no? Entonces, los verbos copulativos, ¿no? Estos verbos copulativos son como un puente, ¿no? Como un puente que van a estar enlazando el sujeto con lo que viene a ser el atributo, ¿no? Con su atributo. El sujeto con el atributo. Entonces, el verbo copulativo simplemente es como un puente nada más. En la siguiente tenemos la frase verbal predicativa. Aquí pues va a predicar, puede ser objeto directo, objeto indirecto, puede ser complementos circunstanciales, puede ser complemento de agente, etcétera, ¿no? Tenemos entonces aquí, Enrique y se compró. ¿Qué compró? Objetos de artesanía, ¿no? Entonces aquí que está predicando pues objeto directo, ¿no? Tenemos aquí un verbo transitivo. Entonces sería un verbo transitivo. Vamos reconociendo ya, ¿no? Ahora, los excursionistas, dice, viajarán en ese ómnibus, ¿no? Entonces, viajarán, aquí está cumpliendo la función, pues, de lo que viene a ser en ese ómnibus, ¿no? De un verbo intransitivo, ¿ya? Pero que cumple o se está complementando aquí adyacente en ese ómnibus con un complemento, ¿no? Que viene a ser un complemento circunstancial de medio, ¿no? Entonces, aquí ya este verbo es un verbo intransitivo. ¿Y qué está predicando entonces aquí? Este verbo intransitivo está predicando un complemento circunstancial de medio. Un poquito me empaña la pantalla. Ya, ahora sí, vamos a ver. Entonces tenemos aquí en ese ómnibus sería pues complemento circunstancial, ¿no? Complemento circunstancial de medio.
Ahora la siguiente. Entonces, cuando predica un complemento, aquí el complemento de objeto directo, aquí complemento circunstancial de medio, se clasifica como frase verbal predicativa, ¿no? Él se dice ha sido felicitada por los profesores, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que viene a ser una perífrasis verbal, ha sido felicitada. Por los profesores tenemos aquí la preposición y los profesores es la que realizan la acción de felicitar. ¿No? ¿A quién? A Elsa. Entonces tenemos aquí lo que viene a ser un complemento agente. Entonces aquí tenemos complemento de agente. Entonces, como predica esta perífrasis verbal, complemento de agente, frase verbal predicativa, ¿no? El jardinero dice, está podando el rosal. Entonces, aquí, ¿qué está podando? El rosal, ¿no? Entonces, tenemos también aquí perífrasis verbal, ¿no? Tenemos también en las siguientes, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Casi al finalizar, la estructura de una perífrasis verbal, ¿no? Pero les adelanto, puede ser esta perífrasis verbal, en este caso verbo auxiliar y en gerundio, ¿no? ¿No? La otra forma de perífrasis verbal es cuando tenemos, en este caso, la formación es un poco a veces caprichosa, ¿no? De estas estructuras de perífrasis verbal, no siempre se cumple la regla, pero lo que nos vamos a guiar es de la terminación aquí del verbo, ¿no? Del verbo aquí, esto sería. Por ejemplo, tenemos pues la terminación do, to, so, cho. Entonces, va a ser pues aquí en participio, ¿no? El verbo auxiliar más participio, perífrasis verbal. Y la otra forma es cuando tiene pues verbo auxiliar con un verbo principal en infinitivo, ¿no? El ir, ¿no? Son estructuras de perífrasis verbal. Aquí es por la terminación ando, ¿no? Entonces tenemos, repito, lo que viene a ser estas dos clases de frase verbal atributiva y frase verbal predicativa. Y a continuación tenemos aquí un ejercicio de aplicación para reforzar esta teoría que acabamos de ver, ¿no? Voy a habilitar la pizarrita.
Muy bien. Dice, el tío de Leonardo fue alcalde distrital. Sería pues una frase verbal atributiva porque tenemos aquí el verbo copulativo, ¿no? Muy bien. Los turistas han comprado, aquí está la perífrasis verbal, que han comprado objetos de artesanía. Sería pues el objeto directo, ¿no? Por lo tanto, sería frase verbal pues predicativa, ¿no? Muy bien. En la siguiente, los primos de Enrique fueron felicitados por el director del colegio. Fueron felicitados, perífrasis verbal, muy bien, tenemos aquí la preposición, el director del colegio sería pues el complemento de agente y por lo tanto sería pues, aquí me pusieron atributiva, no es predicativa, no, voy a corregir mejor para que en la siguiente la hermana de Daniel está muy contenta. Tenemos aquí lo que es el verbo copulativo y el atributo, muy bien atributiva. La siguiente, los obreros de esta fábrica están descansando. Aquí, si yo dijera, a ver, los obreros, claro, lo han tomado por la terminación, hay veces coincide, ¿no? Dice, los obreros de esta fábrica están descansando. Verbo copulativo y aquí la terminación ando y en gerundio, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera, a ver, los obreros de esta fábrica están tristes? ¿Y qué sería ahí? Ya no sería ya lo que viene a ser, pues, aquí, claro, cuando dicen están descansando, lo han tomado como perífrasis verbal, pero si yo digo, no, los obreros de esta fábrica están tristes, ya no sería perífrasis verbal. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Los obreros de esta fábrica están tristes o están contentos. ¿Me entienden? Ya no sería ahí perífrasis verbal, ¿no? Entonces, este de aquí, este adverbio tiene, o sea, aquí está cumpliendo la función, pues, de adverbio, de descansar. Lo añado aquí lo que es la terminación ando y ya se convirtió, pues, en un adverbio. Y los adverbios cumplen la función de ¿qué? De complemento circunstancial. En este caso sería pues descansando, sería complemento circunstancial de modo. Y ya no sería frase verbal atributiva. ¿Qué sería? Predicativa. ¿No? Entonces, cuando tienen así este tipo de estructuras un poquito engañosas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo lo cambio aquí? Esto de aquí, claro, dice verbo copulativo y la terminación en gerundio a perífrasis verbal. No, hijos, lo cambian ustedes a lo que viene a ser del verbo copulativo, lo cambian como un adjetivo y no está cumpliendo la función, pues, de lo que es una perífrasis verbal. ¿No? Esto es específicamente es un adverbio. ¿No? Los adverbios también, ¿no? Tienen la terminación pues en ando y por lo tanto cumple la función de complemento circunstancial. ¿No? Entonces, es más que nada ocurre con lo que viene a ser con el adverbio y la perífrasis verbal en gerundio, ¿no? Es un poquito confuso, ¿no? Pero aquí está cumpliendo la función de adverbio, ¿no?
Entonces vamos a corregir eso. Ernesto dice, Anselmo ha sido alumno sanmarquino. Aquí también sería muy bien el atributo, perífrasis verbal, ¿no? Está así. Los integrantes de la orquesta han interpretado, no sé, ¿no? Sería pues aquí predicativa, ¿no? Eso sí está correcto, ¿no? Vamos a ver. Entonces aquí por el verbo vamos a subrayar los verbos. Voy a cambiar el color. Ya. Y aquí es han comprado. En el siguiente verbo fueron felicitados. ¿No? La hermana de Mariel está aquí, simplemente se está nada más. ¿No? En la siguiente es están. ¿No? Y aquí es perífrasis verbal. ¿No? Por lo tanto, corrigiendo, esta sería pues atributiva. Vamos a poner directo sino atributiva. Abreviamos. Sí. Entonces, verbal atributiva, ¿sí? ¿No? La siguiente era frase verbal. Predicativa. Fueron felicitadas. Esta también hay complemento de agente predicativa, ¿no? Aquí en esta parte. Ya saben que es frase verbal, ¿no? En la siguiente, esta pues es una frase verbal, una frase verbal predicativa. Por este complemento circunstancial de modo, ¿no? Complemento circunstancial. Y esta sería atributiva. Y aquí predicativa, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el verbo, ¿no? El verbo es el núcleo de la frase verbal, ¿no? Ahora, este núcleo de la frase verbal es con un lexema pues variable, entonces permite que se le pueda añadir lo que son morfemas de amalgama, ¿no? Entonces tenemos primero aquí lo que es la definición, ¿no? Dice, es una categoría de léxica variable. Entonces, ¿por qué? Podemos añadir pues lo que viene a ser la marca de modo, tiempo, número, persona y aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? Cumple la función de núcleo de la frase verbal,
¿no? Entonces el verbo siempre va a ser el núcleo de una frase verbal. El verbo solo nada más también proyecta, no siempre va a estar acompañado de los complementos, ¿no? ¿Qué más dice? Expresa evento, acción, proceso o estado, ¿no? Entonces tenemos ahí lo que viene a ser, pues, dependiendo, ¿no?, del verbo que queremos conjugar, puede estar expresando, repito, evento, una acción, un proceso o un estado, ¿no? Ahora, respecto a las clases de formas verbales, tenemos formas personales y luego aquí dice no personales, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto cuando tenemos aquí estas dos formas, ¿no? Formas personales y formas no personales? Significa que aquí en la forma personal, ¿no?, en la forma personal, yo puedo añadir aquí lo que es el morfema de amalgama y me permite identificar aquí, como tienen ustedes aquí de compró, incomunicó, me permite identificar lo que es persona, número, tiempo, modo, aspecto, ¿no? Entonces, cuando se habla de estas formas personales, mejor voy a añadir aquí, anotarlo, el verbo, o sea, el morfema de amalgama, mejor voy a ser específico, ¿no? El morfema de amalgama el morfema de amalgama me permite, o el morfema de amalgama permite, mejor, permite identificar persona, tiempo, el número, aspecto, modo, hasta la voz también, ¿no? Puede ser voz activa o voz pasiva, ¿no? Vamos a poner aquí, etcétera, porque puede ser voz también, ¿no? Que va a salir, ya, pero ahí tienen ya una idea. Ahora, respecto a los verbos no personales, estos verbos sí no te permiten identificar lo que es, ¿no?, persona, tiempo, número, aspecto ni modo, ¿no? Es como si yo les dijera, pues, a ustedes un verbo impersonal con el mismo verbo aquí que está como ejemplo, puede ser, ¿no? Aquí está, a comprar. Comprar, o el verbo comer. Entonces, si yo simplemente les pongo así, ¿no?, el comer, frente a del anterior que hemos estado ejemplificando, comí, ¿se dan cuenta? Entonces, este verbo impersonal que tiene la terminación en er, ¿no?, puede ser ar, er, ir, ¿no? No me permite identificar lo que es, ¿no?, persona, tiempo, número, aspecto ni modo, ¿no? ¿No? Entonces,
cuando está conjugado, sí, aquí, no con este verbo de amalgama, con esta sí puedo identificar, ¿no? Pero este es un verbo no personal por la terminación, ¿no? Puede ser en infinitivo, que aquí te indica, ¿no? Esto, ojo, le corresponde aquí, ¿no? Para que ustedes comparen, estoy utilizando eso. Podemos tener en participio y podemos tener en gerundio, ¿no? En gerundio. Ahora bien, entonces, estos verbos en infinitivo, por ejemplo, van a estar cumpliendo en la oración cuando yo sintácticamente pues utilizo ya con otras palabras y en otro contexto la función de sustantivo, ¿no? Los verbos en infinitivo en el contexto de la oración se transforma pues en un sustantivo o se nominaliza, ¿no? Ahora, si este verbo tiene la terminación en participio, ahí está el do, puede ser el to, so, cho, ¿no? Se transforma pues en adjetivo, ¿no? Y el verbo que tiene la terminación de ando y endo se transforma pues en adverbio, ¿no? Se transforma en adverbio. Entonces, estos verbos no personales, en algunos casos va a funcionar también como verbo, ¿no? Va a funcionar cuando yo, por ejemplo, tengo, él tiene que comer frutas. Ahí está funcionando como verbo. Pero si yo digo, el comer es bueno para nuestra salud, ahí está funcionando como sustantivo, ¿no? El comer. Entonces tiene doble función. A esta doble función, ¿no? Puede estar funcionando, repito, como sustantivo o como nombre, ¿no? O puede estar funcionando pues como verbo. Recibe el nombre de verboides. ¿No? Es por la doble función, ¿no? Voy a ejemplificar, sino aquí las tres formas, porque luego de aquí nada más se arrastra y ves la dificultad. Con el verbo comer, dije, ¿no? El comer es bueno para la salud. Color. Comer es bueno para la salud. Entonces aquí tenemos pues era verbo, lo antepuse por el artículo y el artículo tiene esa capacidad a cualquier categoría de palabra, eso no se olviden, puede ser un adverbio, ¿no? Sí, por ejemplo. El sí es un adverbio de afirmación, pero si yo digo el sí fue contundente, lo antepuse por el artículo, ya se convirtió ya en nombre, lo nominalizo. Tengo el adjetivo malo. Lo malo fue que se accidentó. Ya no es adjetivo, se transforma en nombre, se nominaliza, ¿no? Entonces aquí está cumpliendo la función ya de nombre. Entonces el verbo, repito, se transforma en nombre, aquí, por la terminación en infinitivo, ¿no? Entonces, les dije que puede cumplir la función de verbo.
¿no? De verbo. Dice, ella tiene que comer, ¿no? Ella tiene que comer frutas, por ejemplo. Y aquí, mira, ¿ven? Está funcionando como verbo. Está funcionando como verbo en perífrasis. ¿No? Por eso es que se denomina pues formas no personales o verboides, ¿no? Esta doble función. Puede estar funcionando como nombre o puede estar funcionando aquí como verbo. Acá hay verbo auxiliar, el nexo y el verbo principal, ¿no? Ahora, cuando tiene la terminación en participio, le dije pues que el verbo se transforma en adjetivo, ¿no? Y tengo pues en la siguiente oración, a ver, ¿no? A ver, sería la terminación to, no tenemos el to, aquí está, ¿no? Con roto, a ver, ¿no? El lapicero roto, ¿no? El lapicero roto está en el piso. ¿No? Entonces aquí, mira, tenemos nombre o sustantivo, ¿no? Y adyacente que tenemos verbo, pero por la terminación, no, ya se convirtió ya en adjetivo, ¿no? Entonces aquí está cumpliendo la función pues de adjetivo. ¿Adjetivo de quién? Adjetivo de este nombre. No es adjetivo de este nombre. Aunque voy a cambiarlo si no de color. ¿Ya? Ahora, puede estar cumpliendo la función de verbo. Juan ha roto su lapicero. O Luis, no, Luis. Luis ha roto su lapicero. Entonces aquí está cumpliendo la función de que está cumpliendo la función de perífrasis verbal y verbo. Ahí está, ¿no? Similar también con lo que viene a ser, pues, el gerundio, ¿ya? Para que voy a ejemplificar aquí para que lo tengan claro, ver cómo funciona el gerundio. El niño llegó corriendo, ¿puede ser? Sí. El niño
para que no sea azul, voy a con rojo, ¿no? El niño llegó corriendo, ¿no? Entonces tenemos aquí en lo que viene a ser, pues, el verbo, ¿no? Llegó, ¿no? Y este verbo adyacente tiene lo que viene a ser, pues, a otro verbo, ¿no? Pero este verbo está ahí insertado con la terminación endo o ando, ¿no es cierto? Entonces ya se convirtió ya en adverbio, ¿no? Entonces ya se convirtió aquí en adverbio, por lo tanto sería pues un complemento circunstancial de modo, no está corriendo, no llegó corriendo en el modo, ¿no? Ahora, con el mismo aquí gerundio voy a transformarlo pues que cumple la función de verbo, ¿no? ¿Cómo sería verbo? El niño está corriendo al parque, puede ser, ¿no? Aquí sí, ¿no? El niño se escribe, algo aquí pasa. Aquí sí está cumpliendo la función pues de parte de la perífrasis verbal. Cambiamos de color. ¿No? Entonces el niño está corriendo al parque, ¿no? Entonces tenemos ahí el complemento circunstancial y aquí sí perífrasis verbal, ¿no? Aquí simplemente digo corriendo, está cumpliendo la función de adverbio y lo que viene a ser pues aquí la acción en proceso, ¿no? La acción en proceso y está funcionando como adverbio nada más, ¿no? Aquí vamos a ponerle adverbio mejor. Adverbio, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? El verbo puede funcionar como nombre, puede funcionar como adjetivo o puede funcionar como adverbio. A esta doble función se le conoce como verboide, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos aquí lo que son las categorías gramaticales de las formas verbales personales, ¿no? Dentro de lo que ven a ser estas categorías, el verbo me puede estar indicando modo, ¿no? Entonces, en el modo indicativo dice expresa la actitud del emisor de manera objetiva, ¿no? Entonces aquí el verbo me va a indicar pues una acción de forma objetiva y real, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, tenemos aquí en el contexto de la oración, dice Ramiro escribió una carta, Tomás lee una novela, los niños juegan en el patio,
¿no? Entonces tenemos aquí lo que son verbos de rojito que nos están indicando pues la acción real, ¿no? Ahora, en el modo subjuntivo expresa la actitud subjetiva del emisor, es conocido como el modo de la irrealidad. Entonces aquí me va a expresar pues una actitud subjetiva, como algo irreal, ¿no? La acción dice es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, ¿se puede realizar o no? Tal vez, ¿no? Posiblemente, ojalá, ¿no? Entonces ahí está acompañado ya de lo que vienen a ser pues las palabras, ¿no? Que indican duda, deseo, ¿no? Tal vez, ¿no? Retorne, posiblemente viaje, ojalá me otorguen, ¿no? De rojito entonces viene a ser pues este verbo que me está indicando una acción subjetiva, ¿no? Pero para esto, repito, pues hay también lo que son las palabras que están expresando duda, deseo, ¿no? Que es tal vez, ¿no? O temor también puede ser, posiblemente, ojalá, ¿no? Ojalá exprese un deseo, ¿no? En el modo imperativo expresa orden o ruego, ¿no? Entonces, Pedro, registra los datos, ¿no? Puede estar simplemente sin el vocativo, ¿no? Lea este resumen o lean este resumen, ¿no? Pero en cambio en el modo subjuntivo siempre tiene que haber pues estas palabras de duda, ¿no? O de lo que te expresa un deseo, ¿no? O un temor, ¿no? En cambio aquí no, si yo digo simplemente el verbo lea tú, estoy diciendo, ¿no? Sal, ya inmediatamente ya no es necesario, sal, lean, ¿no? Entonces esto sería pues en modo imperativo, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de modo, ¿no? Modo indicativo, que me indica el verbo una acción real, objetiva, el modo subjuntivo, el subjuntivo que expresa pues subjetividad, es de modo irreal, puede realizarse o no puede, puede ser o no puede ser, ¿no? Y el imperativo que expresa pues orden, ruego, también puede ser un pedido, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos lo que viene a ser las categorías, ¿no? Tenemos las categorías de las formas verbales personales que pueden ser de tiempo, persona y número, ¿no? Entonces, respecto al tiempo, dice señala el momento en que ocurre lo expresado por el verbo, ¿no? Presenta formas de presente, pasado y futuro. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? La niña duerme bien. Entonces, por el contexto, ¿no? Sería pues un tiempo presente. Julio redacta el informe, también tiempo presente. María compró flores, por el verbo, tiempo pasado, ¿no? Ahora, respecto a persona, dice, hace referencia a las tres personas gramaticales de primera, segunda y tercera persona, ¿no? Aquí está, ella, yo y tú, ¿no? Ella estudia, yo pinté, tú viajarás, ¿no? Entonces ahí está de rojito. Y los complementos, ¿no? Y en cuanto al número, expresa la cantidad de participantes, si es singular o plural, ¿no? Ella abordó, ellas compraron, aquí compraron, plural, ¿no? Nosotros iremos, plural, ¿no? Él pintará en singular, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que viene a ser singular y plural, ¿no? La siguiente. Respecto al aspecto, tenemos dos tipos de aspecto, ¿no? El aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo, ¿no? Ahora, el aspecto perfectivo me va a indicar, pues, una acción como concluida, ¿no? Aquí. El verbo entonces me indica una acción concluida.
Y en el aspecto imperfectivo me indica pues una acción en desarrollo como no concluida, ¿no? Acción no concluida, ¿no? Y tenemos aquí dos ejemplos, ¿no? Dice, Romeo escuchó música. Entonces aquí te está indicando una acción concluida. Los alumnos leyeron el segundo capítulo del libro, también acción concluida. Ana ha tejido pues estas chalinas, también acción concluida, ¿no? Entonces, en el contexto de la oración, ¿no? Las palabras que las acompaña también te permite pues distinguir, ¿no? Si es una acción concluida o no concluida, ¿no? A ver, tenemos en el aspecto imperfectivo, dice, ella estudiaba las lecciones, ¿no? La terminación aba generalmente es que te está indicando esta acción imperfectiva, ¿no? Como si yo tomaba agua o tú hablabas muy bien de mí o yo cantaba, ¿no? Yo cantaba en la ducha, ¿no? La terminación aba, ¿no? Ahora, la otra fonora dice lavará las camisas, ¿no? Entonces aquí no es tan identificable ya, pero te está indicando pues lavará, que en el tiempo, ¿no? Que es el verbo no lavará en el tiempo futuro, que es una acción también ni siquiera todavía que no está todavía pues en desarrollo, ¿no? Entonces simplemente se toma también como una acción imperfectiva, ¿no? Andrea come una pera, este está pues come que no está en concluida, ¿no? Entonces tenemos ahí los ejemplos. Son dos tipos de aspectos nada más, el perfectivo y el imperfectivo, ¿no? Y aquí sí tenemos, a ver, ejercicios de lo que estábamos viendo, del modo y del aspecto, ¿no? A ver, vamos a ejercitar en el contexto de la oración. Voy a habilitar la pizarra.
Les señalaba pues que estaba corrigiendo en silencio. Está correcta de aquí, ¿no? Y aquí también en la parte de rojita está correcto, ¿no? Pero voy a borrar la pizarra y voy a corregirlas ahorita. No le puse audio porque lo estaba corrigiendo así en silencio, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos indicativo. Pero está bien, los jovencitos se acertaron ahí con la corrección en la primera parte, indicativo aquí también. Imperativo. Y aquí también sería pues subjuntivo. Subjuntivo. Ahí está. Y aquí me juegan en aquel parque. Imperativo. Sí, aquí. Poemas. Perfectivo. 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 Muy bien. Eso es lo que ven acertado, simplemente lo borré para que ustedes también ahí lo tengan en limpio, ¿no? Y como participan ahí varios, se nota ahí superpuesto, y no se puede a veces distinguir cuál de ellos acertaron. Bien. Tenemos a continuación lo que son clases de verbos, ¿no? Tenemos verbos copulativos, por excelencia son el verbo ser, estar, parecer, ¿no? Esto es lo que se utiliza, las más usuales, ¿no? Y se enlaza el sujeto y el complemento de atributo, ¿no? Es como les indiqué, es como un puente, ¿no? El sujeto con su atributo, ¿no? Como decía, Pedro es ingeniero, entonces ahí el atributo, ¿no? Lo que vienen a ser los verbos predicativos, estos sí van a ser pues verbos transitivos, pueden ser verbos intransitivos, pueden ser impersonales. Vamos a ver primero lo que son los transitivos, ¿no? Y así seguir avanzando con la diapositiva. Respecto a los transitivos, dice recibe complemento directo y a veces indirecto, ¿no? Entonces, se denomina, repito, transitivo porque obligatoriamente, pues, tiene que completar su significado, ¿no? Tiene que completar su significado con una FN en función de objeto directo, hay veces ya está pronominalizado y lo completa con lo que viene a ser el objeto indirecto, ¿no? Tenemos aquí ejemplos, ¿no? Del verbo leer. Yo leo, ¿qué leo? Algo leo. Yo leo un libro, ¿no? Un libro de, puede ser de geografía o de historia. Entonces, yo leo un libro que sería el objeto directo, ¿no? Llevar también. Yo llevo, ¿qué llevo? Algo, ¿no? Llevo mi celular, tengo que llevar algo, ¿no? Tienen significados incompletos. Pintas, ¿qué pintas? Algo. Tengo que completar entonces su significado con una FN en función de objeto directo.
¿no? Entonces aquí está el verbo colocar, escuchar, reparar, observar, ¿no? Yo observo algo, observo. Yo observo la pared, yo observo la ventana, ¿no? Remitir, tener, vender, comprar, mirar, mostrar, imponer, tejer, usar, hospedar, ¿no? Tenemos entonces aquí lo que vienen a ser, pues, verbos transitivos, que hacen transitar la acción en algo, ¿no? Y yo tejo algo, tejo una chalina, ¿no? Yo uso algo, ¿no? Ahora, los intransitivos, dice, es núcleo de la frase verbal predicativa en la oración intransitiva, ¿no? Entonces, estos intransitivos se completan con lo que viene a ser complementos, ¿no? Complementos circunstanciales nada más. Entonces, un verbo intransitivo nunca va a llevar pues o de ni o y. Esa es la diferencia. En cambio, un transitivo sí puede llevar complemento circunstancial. Un intransitivo, ¿qué va a llevar? Va a llevar pues complementos circunstanciales. ¿No? Esa es la diferencia entre transitivo y un verbo intransitivo, ¿no? Entonces, un intransitivo, si ustedes en el contexto de la oración identifican complementos circunstanciales, ¿no? Pues de lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, es un verbo intransitivo, ¿no? Entonces, aquí lleva complemento circunstancial. No lleva complemento circunstancial, ¿no? Ahora tenemos las impersonales, dice, es conjugable en tercera persona en singular, ¿no? Entonces, esto de aquí expresa pues proceso, dice, referente a los fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Ahora, si tienen ustedes estos verbos que están ahí de hacer o haber, ¿no? Se denomina impersonal porque no podemos identificar al sujeto, ¿no? Por ejemplo, del verbo haber. Hubo mucha bulla. No puedo identificar al sujeto. ¿No? Y similar también con verbos que hacen referencia a fenómenos de la naturaleza, no se puede identificar al sujeto, ¿no? Por eso se denomina impersonal, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos pues el ejercicio de aplicación respecto a los verbos copulativos y predicativos, ¿no? A ver, dice cuál es la opción en la que se presenta el verbo copulativo, entonces tienen que identificar ahí. Voy a habilitar la pizarrita.
Muy bien. Sí, aquí tenemos, dice, ¿cuál es la opción en la que presenta pues verbo copulativo? Entonces, cuando se conjuga en la conjugación, pues a veces coincide eh, la conjugación del verbo ir con el verbo copulativo, ¿no? Entonces, pero este verbo ir, ¿qué significa? Mover de lugar o hacia otro lugar, ¿no? O hacia la persona del quien se habla. ¿Cómo se van a darse cuenta? Por el contexto. Miguel dice, fue elogiado por el gerente. Ah, ya. Entonces aquí está haciendo referencia pues a la persona al quien habla, tiene una significación de persona del quien se dirige o al quien habla. Entonces, ese verbo es del verbo ir, la conjugación, ¿no? Entonces, en cambio, cuando dice Juliana ha sido tesorera, así es un verbo copulativo, lo que tienen que recordar es siempre, ¿no? También que señale una característica respecto al sujeto, ¿no? Entonces, Juliana, pues la característica aquí que está señalando es tesorera, ¿no? Juliana puede ser como un adjetivo también, ¿no? Juliana estudiosa, Juliana responsable. Ah, aquí sí, a pesar de estar en perífrasis verbal, está señalando una característica o un atributo. Cumple la función pues de verbo copulativo, ¿no? En la siguiente dice, el médico está operando a un hombre. Aquí el verbo dice, el médico está operando, ¿no? Se puede considerar también aquí a quién está operando, a un hombre. Perífrasis verbal, ¿no? Aquí sí es perífrasis verbal porque la acción recae pues en esta ODE, ¿no? Entonces aquí sí considerando perífrasis verbal. Las estampillas fueron seleccionadas por Enrique, no, esta también, ¿no? Entonces este es del verbo, la siguiente, ¿en cuál de las siguientes opciones hay verbo predicativo? Tenemos, tiene que predicar algún complemento, ¿no? Tenemos, Rosario debe ser más cuidadosa, debe ser perífrasis verbal, ¿no? Entonces está señalando aquí una característica, ¿no?, de Rosario, por lo tanto es atributiva. Estas dos computadoras son modernas, también verbo copulativo, atributo. Las alumnas dice, han expuesto, que han expuesto perífrasis verbal, ¿no?, que está en aquí por la terminación pues en participio puesto, ¿no? El tema de manera clara sería objeto directo y esto sería predicado verbal, ¿no? Los habitantes de esta ciudad son amables. Está correcto aquí entonces las dos, ¿no? La B y la C. Pasamos a la siguiente. Tenemos respecto a los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que tienen pues la conjugación, ¿no?, de la raíz o el lexema, ¿no?, invariable, ¿no? Vamos conjugando y no se modifica, ¿no? En cambio, en los verbos irregulares, aquí sí el lexema se modifica, ¿no? Se modifica a la medida que vamos conjugando con yo, tú, él, nosotros, vosotros, ¿no? Ahí se modifica y por eso que se clasifica como verbo irregular, ¿no? Tenemos ahí los verbos regulares que les mencionan como viajar, caminar, trabajar, pintar, donar, estudiar, fabricar, beber, comer, vender, someter, tener, prometer, vivir, partir, unir, etc. Los regulares, ¿no? Y los irregulares tenemos poner, contar, colar, tener, soñar, jugar, cerrar, pensar, volver, caber, mover, saber, etc.
Por ejemplo, del verbo pensar. Dicen, yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, mira. Y ahí ya se cambia. Inicias con dos vocales, ¿no? Yo pienso y pensamos, ¿no? Entonces así, rapidito van buscando y ahí se clasifica como verbo irregular. Tenemos en la siguiente la clasificación de verbos no defectivos y defectivos, ¿no? Entonces, estos verbos no defectivos, dice, es conjugable en todos los tiempos. Persona, modo y aspecto verbales, esto es, poseen conjugación completa. Entonces, cuando se habla de verbos no defectivos, aquí ingresa estos dos, regulares y los verbos irregulares, ¿no? Porque ambos tienen pues la conjugación completa. Aún sea pues variable, el lexema tiene la conjugación completa, ¿no? Entonces se clasifica también entonces los regulares como o los irregulares como verbos no defectivos, ¿no? Poseen la conjugación completa, ¿no? En cambio, los defectivos es aquel que carece pues de alguna forma verbales en su conjugación. Entonces, queremos conjugar el verbo abolir, vamos conjugando y de repente algunos solamente hasta en tercera persona nada más se puede conjugar. No avanzo hasta la primera, segunda y de ahí ya no puedo conjugar, ¿no? Entonces son verbos defectivos. Tenemos aquí la estructura pues de la perífrasis verbal, ¿no? Que tanto estábamos hablando, ¿no? Las perífrasis verbales tienen la construcción de verbo auxiliar más verbo principal, ¿no? Entonces, y al final, ¿quién es la que va a dominar en la estructura de esta perífrasis verbal? Pues el verbo principal, ¿no? Entonces, tenemos ahí lo que son los verbos auxiliares. Dice, es aquel que presenta morfema gramatical flexivo de amalgama y precede al verbo principal. No tenemos lo que es el verbo auxiliar han, ya tienes, está, fue, suelen. Funcionan entonces como verbos auxiliares, ¿no? Y aquí también toda la conjugación, porque del verbo ser y estar, ¿no? Funcionan como verbos auxiliares, ¿no? Han es del verbo haber, ¿no? Funciona como verbo auxiliar. Han traído, ha traído, ¿no? Entonces de la conjugación del verbo haber, verbo auxiliar. Ahora, tenemos lo que ven a ser aquí los verbos principales, ¿no? Es aquel, dice, cuya forma verbal aparece en infinitivo, participio o gerundio, ¿no? Y se está precedida por un verbo auxiliar. Entonces tenemos aquí lo que son pues los verbos por la terminación do, so y cho, ¿no? Va a ser en participio, ¿no? Y en gerundio pues tenemos ando y endo, y en infinitivo es ar, er, i, ¿no? Entonces, en la siguiente... Sí, hay otro material todavía para ver, ¿no? Pero aquí tenemos la idea nada más, sí. Hay una diapositiva donde vamos a irlo y voy a especificar las terminaciones para que lo tengan en cuenta en participio, en gerundio y en infinitivo. Entonces tenemos han pintado, do, ¿no? Que está pues aquí en participio, ¿no? Estudiar en infinitivo, ¿no? Comiendo en gerundio, ahí está, ¿no? Felicitado, otra vez aquí, do. Ar, ahí está, ¿no? Entonces, los verbos principales pueden tener la terminación, repito, en participio, en infinitivo y en gerundio.
Y aquí, respecto a lo que hemos visto, esta clase de verbos, ¿no? Si son, pues, nos piden si son, aquí, mira, voy a retroceder, porque algunos ya se me están perdiendo. Desde aquí, ¿no? Si son verbos regulares o verbos irregulares, esto es lo que nos piden allí, ¿no? Para desarrollar. Defectivos, no defectivos. Y también tenemos aquí lo que viene a ser, me falta, transitivos, o puede ser también intransitivo o impersonal, ¿no? Cualquiera de estas vamos a ejercitar en esta siguiente diapositiva. Aquí, ¿no? A ver, voy a abrir la pizarrita. A ver, los turistas ya llegaron a la ciudad de Arequipa. Intransitivo, muy bien. Varios obreros colocan, ese sería transitivo, ¿no? Porque veo ahí intransitivo, vamos a corregir, ¿no? Niño viajarán, es intransitivo y impersonal, ¿no? Muy bien, les felicito a los que acertaron la respuesta. Aquí tenemos irregular, muy bien, regular, regular y irregular. Muy bien, ¿no? Esta sí creo que han acertado la mayoría. Voy a borrar y rápidamente voy a... Así, ¿no? Como ustedes han colocado, no voy a poner un transitivo. Este sería una T de transitivo, ¿no? Esta pues también mejor un intransitivo. Y esta de aquí es impersonal. Y aquí
irregular, regular, irregular y irregular. Ya, aquí sí tenemos la estructura de la perífrasis verbal, ¿no? Tenemos, dice, es la unión de dos o más verbos que constituyen un bloque, dice, ¿no? Consta de verbo auxiliar y principal en infinitivo, participio y gerundio, dice. En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, solo el primero, dice, aparece en forma personal, como tenemos a ver aquí. Como les adelanté, tiene a veces una estructura un poco caprichosa para funcionar como perífrasis verbal. Tienes, aquí está el verbo auxiliar, que este es el nexo. Volver, no tenemos aquí otro verbo en infinitivo, otro nexo y otro verbo en infinitivo. Y esta es la que al final pues funciona como verbo principal. Esta es la que manda, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si establecemos una regla, pues vamos a quedar ahí con simplemente señalando aquí verbo en infinitivo. Pero esto, ¿cómo funciona? ¿No? Entonces, por eso aquí te señala, ¿no? En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, solo el primero aparece en forma personal como tienen aquí. Luego ya el siguiente simplemente vas estructurando para que tenga pues lo que viene a ser la construcción, ¿no? Y la formación que quieres tener dentro de la oración, ¿no? Ahora, cuando el verbo tiene pues esta perífrasis verbal, mejor dicho, tiene como la estructura de aquí como ustedes están observando, ¿no? Un verbo auxiliar, el nexo y el verbo en infinitivo. Con verbo en infinitivo, ¿no? O sea, la regla es que generalmente contenga, no sé, como ustedes están viendo aquí, verbo auxiliar, el nexo y el verbo principal, ¿no? Pero hay veces no aparece así. Simplemente puede aparecer así como está aquí, suele ir, verbo auxiliar y el verbo principal. No sé. Generalmente, mejor dicho, tiene esta estructura, verbo auxiliar, nexo y el verbo principal, ¿no? Otro ejemplo, pues, voy a estudiar. Tengo aquí entonces verbo auxiliar, voy. Voy a estudiar. De ahí está el verbo en infinitivo, ¿no es cierto? Ahí está. Ir, ¿no? Seguido está, pues, aquí verbo auxiliar, el nexo y el verbo en infinitivo. Ya, ese es, en los textos, así van a ustedes ubicarlo, pero no suele pasar eso, ¿ya? Así como tienen ustedes aquí en la oración, ella suele ir a los museos, simplemente tiene verbo auxiliar y el verbo principal, ir, ¿no? O cuando tiene, debe regresar pronto. Ahí también no hay verbo auxiliar, ¿no? Entonces, tenemos en el siguiente con participio, ¿no? Les señalé, pues, cuando el verbo tiene la terminación de do, to, so, cho, ¿no? Voy a anotarlos aquí. Puede ser la terminación do, puede ser
so y cho, ¿no? Entonces, estos verbos que están en participio, ¿no? Tienen la estructura como usted, verbo copulativo y luego pues el verbo principal, ¿no? Estos sí tienen ese esquema, ¿no? El verbo, lo que es el auxiliar, perdón, lo que es, y el verbo en participio, verbo auxiliar y en participio, verbo auxiliar y en participio, ¿no? Entonces lo que quiero es que cuando tiene en participio no utiliza nexo, no utiliza nexo. Y similar también va a ser cuando tiene pues la terminación en gerundio, ando o endo, ¿no? Entonces tenemos aquí en la terminación ando, o puede ser endo, ¿no? Ahí también es directo el verbo auxiliar más el verbo en gerundio, ¿ya? Entonces, lo que va a tener pues el nexo es el verbo en infinitivo, ¿no? Entonces tenemos aquí, entonces, verbo auxiliar, estimado, ahí está la terminación do. En la siguiente, han preparado, también, ¿no? Aquí tenemos el verbo auxiliar estaban, ¿no? Jugando, la terminación ando. Está leyendo endo, ahí está las noticias, ¿no? Entonces la parte de rojito que está, ya saben, perífrasis verbal. Entonces, ahora, lo que quiero también que ustedes lo tengan en claro es, esta perífrasis verbal no es que cuando le dicen cuántos, contabilice cuántos verbos hay, hay algunos que se pueden ahí, acá hay 2 verbos, no. Esto al final tiene la equivalencia a un solo verbo nada más, ¿no? Funciona como si fuera un solo verbo nada más, ¿no? Y tenemos aquí el último ejercicio, voy a habilitar ahí. Por ejemplo, en la B, mira, ve, alguien ya se emocionó y dijo perífrasis verbal. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿dónde más? También aquí. ¿Ya? Aquí también. A ver, vamos a corregir. Y lo demás está, a ver, aquí está bien. No, verbo auxiliar y el principal, pero aquí no. Ahí te vamos a corregir. ¿No? Ellos están estudiando. Aquí sí, en gerundio está correcto. Les sugiero leer. No, aquí no hay. Simplemente está el verbo en infinitivo. Aquí no hay nada. Miguel, adivinen. No, está correcto ahí. La siguiente, Susana, va a trabajar también. Esa casa hermosa fue comprada por Ricardo.
También está en participio, comprado. A ver, vamos a ver. A ver, aquí, ya nos vamos a centrar aquí. Dice, el jardinero desea viajar a Huancayo. Desea es verbo, ¿no es cierto? Aquí desea, aquí tenemos desea. Pero ¿qué tipo de verbo es? Es un verbo transitivo, no es un verbo auxiliar. ¿No? Los verbos transitivos no forman parte de lo que viene a ser una perífrasis verbal. Este es un verbo transitivo. Yo deseo algo, deseo comer, deseo ver, deseo dormir. ¿No? Entonces, este es un verbo transitivo. Y lo que está aquí, la terminación en infinitivo, ¿no? Este verbo está encabezando a una subordinada. Si este verbo es un verbo transitivo, ¿qué va a estar encabezando? Va a estar encabezando, pues, lo que viene a ser a una subordinada sustantiva en función de objeto directo, ¿no? Que luego vamos a ver en la semana 16, lo vamos a ver, ¿no? Esta es una subordinada sustantiva en función de objeto directo, ¿no? Es por este verbo, ¿no? Pasa que aquí alguien de sus compañeritas lo tachó. No lo tachó, dijo que esto no puede ser, ¿no? En la siguiente tenemos lo que es en la C, sí, ¿no? Aquí está con gerundio, ¿no? Ahí está con gerundio. En la siguiente también les sugiero leer, no tenemos aquí, aquí tampoco, ¿no? Sugiero algo, verbo en infinitivo y esta es una subordinada, ¿no? En la siguiente, entonces, ojo, esto de aquí no es perífrasis verbal y esto tampoco no es perífrasis verbal, ¿no? Tenemos en la siguiente, en Miguel, ha debido. Esto sí, ¿no? Tenemos, está correcto en perífrasis verbal y en la F va a trabajar, también correcto. Y aquí también está correcto. Y esta sí, ¿no? Esta tampoco. Rafael espera. Esperas algo. No, yo espero algo. Entonces, este verbo está en infinitivo, ¿no? Por lo tanto, esta estructura de aquí va a estar encabezando, pues, la subordinada, ¿no? Estas es otra estructura, no es parte de la perífrasis. Igual también aquí, ¿no? Es parte ya de una proposición subordinada, ¿no? Entonces la B, la D y la H, ahí no hay perífrasis verbal, ¿no? Bien. Esto sería todo. Vamos a corregir rápidamente 4 ejercicios de la práctica que ustedes tienen. A ver, en la pregunta 3 tenemos ahí, dice, la frase verbal atributiva requiere complemento de atributo, en cambio la frase verbal predicativa puede tener o no complementos, ¿no? Según esta aseveración en los enunciados, ¿no? La alimentación debe ser sana, nutritiva y equilibrada. La alimentación debe ser perífrasis verbal, ¿no? Sana, nutritiva, que sería atributos, ¿no? Atributos, ¿no? La siguiente dice, 3 hermanos de Luciana, están viendo un documental sobre los humedales de Villa.
¿qué están viendo? Un documental sobre los humedales de Villa. Sería predicativa, ¿no? La siguiente. Los integrantes de la orquesta ya llegaron. ¿Ya llegaron a dónde? Al lugar, ya llegaron al local, ¿no? Serían complementos ahí circunstanciales, ya llegaron. Verbo intransitivo sería pues predicativo, ¿no? Predica complemento circunstancial, no se puede completar ahí, predicativa, ¿no? César dice, tu vestimenta debe ser más formal. Debe ser verbo, perífrasis verbal, copulativa, ¿no? Ser, ¿no? Sería atributo, ¿no? Y por lo tanto aquí sería pues la D. ¿No? La siguiente. Dice, en el español, el verbo se clasifica de acuerdo con varios criterios. Según la clase de frase verbal, es copulativo, predicativa. El verbo predicativo es clasificado en transitivo, intransitivo e impersonal. Según esta afirmación, marca la opción que correlaciona correctamente la columna de los verbos de los enunciados con la de su clase. A ver, tenemos conectaré este cable. Sería pues, ¿qué voy a conectar? Este cable transitivo, ¿no? Sería con C. ¿No? La siguiente, llegué en ese vehículo. Sería pues aquí, en ese vehículo sería complemento circunstancial de medio. Intransitivo, ¿no? Granizó demasiado aquí. Sería impersonal. ¿Viste el mejor jugador? Sería pues aquí copulativo, ¿no? Correlacionando aquí sería la D. La siguiente. Una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos que constituyen el núcleo del predicado. Hay en su estructura un verbo auxiliar y el cual dice presenta morfema flexivo amalgama, y un verbo principal que aparece en infinitivo, participio o gerundio. De acuerdo con ello, marca la opción que presenta perífrasis verbal, ¿no? Entonces tenemos, a ver, el reportero ha entrevistado a los pobladores. Aquí sí hay, ¿no? Perífrasis verbal. Ahí está. Verbo auxiliar, ¿no? La siguiente, Eduardo nos sugirió, mira, a ver si se dan cuenta, verbo transitivo. ¿Qué te sugirió? Algo, verbo transitivo, ¿no? Usar, este es ya parte de la subordinada, ¿no? Descartado entonces, ¿no? Mis amigos están repasando las lecciones, están verbo auxiliar repasando perífrasis verbal, ¿no? Aquí sí hay perífrasis verbal. La siguiente, mis amigos trabajan escuchando canciones, aquí tampoco. Por lo tanto sería pues 1 y 3 en la alternativa D, ¿no? La siguiente. Marca la alternativa en la que hay empleo adecuado de gerundio. Aquí sí vamos a corregir rápidamente. Voy a habilitar. ¿Qué es? Esta de aquí. Dice, esa señora busca una joven sabiendo cocinar, no que sepa, ¿no? Que sepa. Que sepa. La siguiente. Dice, ella encontró una bolsa conteniendo monedas, ¿no? Conteniendo monedas. Cuando tiene la terminación en do, significa que está en desarrollo, no concluido. ¿Qué sería? Que contenía nada más, ¿no? Aquí sería que contenía. ¿No? Que contenía. La siguiente. Carlos y Luis se alejaban llevando los folders.
Esta sí está correcta, ¿no? Carlos y Luis se alejaban llevando los folders. Y está expresando pues una acción simultánea, se alejaban, dice, ¿no? Está en gerundio, está correcto, ¿no? Y esta es la clave. El siguiente ladrón huyó siendo alcanzado por el policía. El ladrón huyó y fue, ¿no? Dice, y fue alcanzado por el policía, ¿no? Entonces aquí sería y fue. Desde aquí. La correcta es la C. Bien, jovencitos, es todo con respecto al tema de hoy. Si tienen alguna duda, dificultad, ingresen al multichat, jovencitos. En la siguiente clase sí quiero hacerles un reforzamiento, ¿verdad? Respecto a la perífrasis verbal, esto porque siempre lo vamos a utilizar, ¿verdad? Para que no se confundan y luego pues no tengan dificultad cuando ya llegamos a las subordinadas, ¿verdad? Les voy a hacer un repaso, me recuerdan también, ¿verdad? Bien, se cuidan, jovencitos, y nos quedamos aquí. Que tengan pues en la tarde una bonita tarde, ¿verdad? Chao.